Clase sobre signos, síntomas y síndrome. Definiciones y diferencias entre signo y síntoma. Un signo es una evidencia objetiva de una enfermedad. Es evidenciada por un médico, por un profesional. Es más tangible, se ve relativamente medible. Por ejemplo, los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, frecuencia respiratoria y la temperatura. A diferencia de un síntoma es una manifestación subjetiva de una enfermedad. Esta manifestación la refiere el paciente, se queja, por ejemplo, náusea, vómito, fiebre, disnea, taquicardia, etc. Aquí vemos algunos ejemplos de síntoma subjetivos que el paciente refiere. Puede decir que tiene visión borrosa, puede decir que tiene mucha hambre, a lo que llamamos polifagia, puede referir que orina mucho, poliuria, puede decir que tiene mucha sed, es decir, polidipsia. Se puede referir como cansado, fatigado, somnoliento, dolor, náusea, mareo, etc. Hablemos de los signos vitales. Estos son frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión o presión arterial y la temperatura. Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones que se realizan en un minuto y lo normal es de 12 a 18 respiraciones por minuto. Reconocemos como taquipnea al aumento, bradipnea a la disminución de estos parámetros y apnea es la suspensión total o parcial de la respiración. La frecuencia cardíaca o pulso es el número de pulsaciones que realiza el corazón en un minuto. El pulso normal es de 60 a 80 latidos por minuto. Se conoce como taquicardia cuando hay 100 o más latidos por minuto y bradicardia cuando hay 60 o menos de 60 latidos minuto. Cuando quieran medir la frecuencia cardíaca, midan el pulso radial, palpando con sus dedos sobre la arteria radial, o bien el pulso carotidio sobre o palpando la arteria carótida. Ambos pulsos traten de palparlos durante el minuto completo. También es importante recordar que en casos de que el paciente, o sean primeros auxilios, casos de accidentes o de urgencia, es más selectivo utilizar el pulso carótido. ¿Por qué? Porque normalmente los pulsos en las extremidades en una situación de emergencia tienden a ser débiles o perderse. Temperatura. Es un signo vital cual necesitamos un termómetro para poder medir. El típico es el termómetro de mercurio. Recordemos que en México utilizamos grados centígrados. En otros países se utilizan grados Fahrenheit. Lo normal de temperatura es de 36.5 a 37.5 grados centígrados. Cuando una persona tiene fiebre, se dice que tiene 38 grados o más de 38. El rango que se encuentra entre normal y fiebre le conocemos como febrícula. Específicamente hablamos de 37.6 a 37.9 grados centígrados. Sabemos que hay muchos tipos de termómetros. Presión o tensión arterial.
La presión sanguínea es la tensión o fuerza ejercida por la sangre que circula y que va hacia las paredes de los vasos sanguíneos. Particularmente se requiere de un baumanómetro y un estetoscopio para poder medirla. Las unidades de medición son milímetros de mercurio. La tensión o presión arterial normal es de 120-80 milímetros de mercurio. Se le conoce a esa cifra 120 la primera como sistólica y 80 como una cifra diastólica. El término hipertensión hace referencia a una medición alta de la tensión arterial. Alrededor de 140/90 milímetros de mercurio y menos de 90/60 se considera hipotensión. En siguientes diapositivas veremos cómo actualmente hay una clasificación diferente para categorizar los niveles de hipertensión arterial. De manera general, para medir la tensión o presión arterial en un brazo, se coloca un brazalete que está conectado a una válvula y a un aparato de medición. Se va a ejercer presión suavemente hasta que vaya aumentando la presión. Al mismo tiempo, se tiene sobre la arteria humeral un estetoscopio para escuchar. Una vez que se suma o se llena de presión el baumanómetro, se va a dejar salir con suavidad el aire que ejerce esta presión y se va a poner mucha atención a lo que se escucha. Normalmente, al dejar salir el aire, se deja de hacer presión del brazo y empieza a circular la sangre con normalidad, lo que va a ejercer un sonido audible por el estetoscopio. Tenemos que tener mucha atención en el primer ruido, es decir, la primera vez que oímos el ruido, la cifra se va a continuar escuchando y hay que tener atención a la última vez que escuchamos el ruido, a esa cifra. Esto me da 2 cifras que corresponden a la tensión o presión arterial. Una de las maneras de clasificar la presión o tensión arterial según la Organización Mundial de la Salud son los siguientes. La óptima, la normal, está alrededor de 120/80 milímetros de mercurio. La presión alta en una persona es considerada cuando ya llegó a los 130/85. Va subiendo. Cuando la hipertensión es de grado 1, hablamos que alcanzó los 140/90 milímetros de mercurio. Una hipertensión grado 2 es una cifra de 160/100 milímetros de mercurio. Cuando alcanza mayores cifras, una hipertensión grado 3 sería aquella que está en un rango de 180/110 milímetros de mercurio. Y una hipertensión sistólica aislada cuando la presión sistólica es mayor o igual a 140, independientemente de la diastólica de 90. Se define como síndrome al conjunto de signos y síntomas de diferentes etiologías o causas. Ejemplo, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, y síndrome de inmunodeficiencia secundario a quimioterapias. Ambos tienen signos y síntomas que corresponden a un estado de inmunodeficiencia. Sin embargo, cada uno de ellos es causado por diferentes etiologías. Un síndrome se caracteriza por agrupar diversos signos y síntomas que caracterizan una determinada enfermedad o bien describen al grupo de fenómenos propios de una situación específica.